Comenzamos Atlántico Noticias. La crisis migratoria parece no tener solución inmediata y abre nuevos capítulos. En el muelle de Arguineguín siguen más de 1.759 personas. El campamento de emergencia de Barranco Seco en Gran Canaria acoge desde la tarde de ayer a un grupo de 200 personas. También se prepara otro campamento en terrenos militares de la isleta y un centro de acogida en un antiguo colegio para intentar descongestionar la situación en el muelle. Pero el otro capítulo se producía anoche en Santa Cruz de Tenerife, donde llegaba un grupo de 200 personas en barco. Intentaban coger el barco a Huelva, pero solo 30 de ellos pudieron hacerlo porque el resto no tenían documentación. Una decena de personas han regresado esta mañana a Gran Canaria para arreglar su documentación en el Consulado de Marruecos y un centenar está en un alojamiento del sur de Tenerife. Uno de esos puntos de actualidad es Arguineguín. Silvia Luz, ¿cuál es la última hora? Sí, hay 1.759 personas en este campamento de Arguineguín. El espacio sigue siendo insuficiente y esta tarde ya está previsto un nuevo traslado a Barranco Seco. Enseguida vamos a ver en detalle la situación y cómo son las rutas migratorias, y desde Senegal, Miguel Vega nos llega otro punto de vista de las personas que viajan en cayucos. Sí, lo hacen sabiendo que se encontrarán con una dura travesía que podría acabar con su vida. Hoy en Atlántico Noticias vamos a conocer varias historias de migrantes que deciden realizar esta travesía incluso en varias ocasiones y que han visto cómo compañeros de viaje perdían la vida en el Atlántico sin llegar a las costas de Europa. Pero también conoceremos algunos bulos que recorren en países del continente africano producidos por la COVID-19. Y seguimos muy pendientes de la evolución de la pandemia de la COVID-19 y sus graves consecuencias en España. Hoy hemos conocido un dato del Instituto Nacional de Estadística muy significativo. Itziar Pérez. Así es, porque ayer el Instituto Nacional de Estadística notificaba que existía un exceso de muertes respecto a un año normal. Esto es un año sin pandemia de más de 71.000 decesos. Si tenemos en cuenta que la COVID llegó a nuestro país en marzo y que Sanidad notifica un total de muertes por COVID en nuestro país de algo más de 41.600, obtenemos una diferencia entre ambos datos de 30.000 fallecimientos. Aquí en España aún no sabemos cómo vamos a poder pasar la Navidad. Por delante está el puente de diciembre, pero en Estados Unidos ya se hacen a la idea de que no podrán celebrar Acción de Gracias el próximo día 26, como de costumbre. Los desfiles ya están suspendidos. Para ellos esta tradición es como para nosotros el 24 de diciembre, día de reunión de las familias. En Venezuela preocupa cómo su moneda ha perdido su valor exponencialmente durante los últimos días, incrementando el precio de la moneda estadounidense en un 25% y afectando severamente el bolsillo de los habitantes del país. En Múnich, en Alemania, un artista ha instalado en una céntrica plaza un centenar de maniquíes con una cinta de barrera roja y blanca reflejando el estancamiento social en esta época de pandemia. Y 38 personas han perdido la vida en Centroamérica tras el paso del huracán Iota. Sus daños son incuantificables. Algunas regiones han quedado completamente arrasadas. Enseguida analizamos estos temas, pero vamos en directo hasta uno de los puntos de la actualidad. En el muelle de Arguineguín continúan 1.759 personas desbordando todavía a pesar del traslado en las últimas horas de un grupo de inmigrantes. Silvia Luz, última hora. Sí, ayer se llevaba a cabo el traslado de 312 personas a diferentes centros alojativos que gestiona Cruz Roja y de 187 al CATE de Barranco Seco. Pero aquí en Arguineguín continúan sin espacio. De hecho, han tenido que retirar las duchas por falta del mismo, por lo que las personas que aquí se encuentran no pueden asearse. Está previsto que a las 6 de la tarde se lleve a cabo el traslado de otras 200 personas al CATE de Barranco Seco. Cruz Roja ha tenido que solicitar el desplazamiento de personal desde Península a Canarias porque es insuficiente para atender a las 6.000 personas que tienen repartidas en los diferentes centros. Anoche un grupo de 200 personas se trasladó en barco hasta Santa Cruz de Tenerife con intención de coger un barco a Huelva. Solo 30 de ellos pudieron hacerlo porque tenían documentación. Diego Moreno, ¿cuál es su situación a esta hora?
Pues ahora mismo en este puerto de Santa Cruz de Tenerife se encuentran varios migrantes de los que llegaron anoche procedentes de Gran Canaria, pero también se encuentran algunos migrantes que llegaron el lunes por la noche también a Tenerife desde Gran Canaria. A esta hora estaba previsto que llegaran también aquí las personas que fueron trasladadas anoche por Cruz Roja a un hotel en el sur de la isla. Sin embargo, se han negado a venir, están a la espera de viajar a Gran Canaria, donde tienen que conseguir el pasaporte para ir a su destino. Lo que querían es venir aquí para luego ir hasta Huelva. Allí buscan un trabajo que por ahora se les niega. La ruta desde la costa africana a Canarias es una de las más peligrosas del mundo. Miguel Vega. Sí, porque miles de migrantes en los últimos meses han cambiado y han decidido recorrer la ruta del Atlántico, una ruta más peligrosa y que dura más tiempo, pero salen de países como Senegal, Mauritania y Sáhara Occidental. Aunque esta ruta es la que concentra más migrantes en los últimos meses, no siempre ha sido la que han escogido miles de personas para llegar al continente europeo. Lo han hecho también desde la ruta norte, saliendo de países como Mali, Níger, Marruecos o Argelia, para poder llegar a países como Francia, Italia y también a las costas de nuestro país, Andalucía, Ceuta y Melilla. Y es que el problema con el que se han encontrado miles de migrantes que deciden cruzar la frontera y llegar al continente europeo es el cierre de fronteras que han hecho muchos países para paralizar la crisis de la COVID-19. Desde el 2016 no se veía una oleada migratoria tan grande en Canarias, por eso destaca el número de personas que han llegado en los últimos meses, Miguel. Sí, aunque parezca mentira, en los últimos meses se han incrementado más de un 1000% la llegada de inmigrantes en nuestro país, pero aún estamos muy lejos de las cifras récord registradas en 2018, cuando llegaron más de 31.000 migrantes a las costas de Canarias, pero que llegaron en Cayuco o Patera. Pero es que en este año 2020, desde enero hasta el 15 de noviembre, han llegado cerca de 17.000 migrantes. Suponen 15.000 migrantes menos en lo que llevamos de año desde hace 12 años. Pero según recoge un estudio de la Universidad Carlos III, todas las personas que llegan a nuestro país, sobre todo un 77%, no vienen desde África, vienen desde Centroamérica y Suramérica, sobre todo de países como Venezuela, Colombia, Honduras, y tan solo un 9,2% lo hacen desde el continente africano, desde países en mayor parte Marruecos y Argelia. Gracias, Miguel. Y desde Senegal también salen miles de jóvenes cada año huyendo de la pobreza y de los enfrentamientos civiles. En pateras como esta que van a ver, deciden arriesgar su vida para llegar a Europa. Incluso algunos realizan este viaje en varias ocasiones y viven situaciones dramáticas. Ven con sus propios ojos cómo compañeros de travesía caen al mar y mueren antes de llegar a Europa. En el país, dejar a sus familias que sufren una angustia su partida. Senegal vive principalmente de la pesca, una profesión que en muchos casos no les da ya para vivir. Hubo quien después de caer al mar sacó la mano pidiendo ayuda varias veces y después dejé de verlos. En ese momento solo puedes cuidar de ti y sobrevivir, no puedes salvarlos. A ese momento-là, tu ocupas juste toi-même pour s'en sortir. Y la evolución de la pandemia y sus consecuencias en nuestro país es una de las preocupaciones de los españoles. El Instituto Nacional de Estadística ha dado a conocer un dato muy significativo. Itziar Pérez. A ver. Así es, porque existe una diferencia bastante significativa. Cada año el INE establece un exceso de muertes. Esto es el cálculo, una diferencia entre el número de muertes que se dan un año respecto a otro. Hemos tenido un 2020 repleto de coronavirus y el INE ha establecido ayer que existe una diferencia respecto a 2019, donde no existía el COVID, de 71.000 muertes más en nuestro país. Sin embargo, si atendemos a los datos de sanidad que nos dan desde marzo, desde el inicio de la pandemia, existirían en nuestro país un total de 41.600 fallecidos por COVID-19, por lo que se establece una diferencia de datos de unas 30.000 decesos. Vamos a fijarnos en esta segunda ola, ya que Sanidad cifra que desde julio de este año han habido algo más de 300.300 fallecidos, mientras que el Instituto Nacional de Estadística respecto al mismo periodo en un año normal, la cifra en algo más de 23.000. Esta diferencia, la causa de esta diferencia podría darse en que otras cosas
alza se contabilizarían algunas patologías, aunque la cifra exacta la sabremos a final de año cuando el INE publique su estadística anual de fallecimientos. La crisis migratoria vemos cómo se agrava día tras día. Hablamos ahora con María Jesús Vega. Ella es portavoz del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, en España. Vemos cómo cada menos de 24 horas los migrantes no dejan de moverse, salieron de sus países de origen, han viajado en las últimas horas desde Gran Canaria a Tenerife. Ahora parte de ellos vuelven a Gran Canaria por documentación. ¿Ven con buenos ojos el traslado de ellos a la península? ¿Qué pretenden? No sé, ¿ven mejor el retorno a sus países? Bueno, realmente en estos momentos, tal y como está la situación, cualquier opción que pueda asegurar una atención adecuada, un trato digno a migrantes y a refugiados que están llegando a Canarias, sea en las islas o sea en la península, desde luego sería más que bienvenido. Respecto al tema de los retornos, nosotros en principio no estamos participando y no participamos en temas de retorno, pero tampoco nos oponemos a que se pueda devolver a personas que no tienen problema en regresar a sus países, pero no que se devuelva a refugiados, a personas cuya vida o integridad física pudiera correr peligro. Y para poder hacer eso correctamente, desde luego las autoridades tendrían que asegurarse muy bien de que las personas que van a devolver han tenido acceso a la información sobre el procedimiento de asilo, sobre su derecho a pedir asilo y que sus casos han sido estudiados adecuadamente antes de pensar en retornarlos. Señora Vega, por eso mismo le iba a preguntar, ¿estos migrantes una vez que llegan aquí a Canarias o llegan a España piden asilo? Pues algunos de ellos piden asilo. Vemos a personas que llegan huyendo de situación del conflicto, de violencia generalizada en la región de Sahel. Hay gente de Mali, de Guinea, hay personas que vienen, por ejemplo, de Costa de Marfil, un país donde después del proceso electoral se ha levantado una violencia tremenda. Hay un flujo mixto, como decimos. Hay personas que vienen de la situación económica, huyendo de una situación de pandemia, de controles que se han ido cerrando países de tránsito, de destino y que empiezan a utilizar esta ruta. Lo que es fundamental es que se pueda estudiar cada caso, que se pueda abrir un expediente para cada una de estas personas y que puedan identificarse aquellas personas con necesidades especiales, desde mujeres víctimas de trata, menores no acompañados, gente que venga en unas circunstancias especiales y, por supuesto, solicitantes de asilo que se canalicen por la vía del asilo. Hay más de 1000 peticiones de asilo en Canarias y realmente nos preocupa porque hay unas demoras muy grandes para poder tener la primera cita de asilo. Vemos también como cada 72 horas, lo vamos a ir sufriendo en los próximos días, estas personas son dadas puestas en libertad porque así lo recoge la ley. ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Cuál es el plan que está previsto para después de estas 72 horas? Realmente, como bien apuntas, la legislación y la propia Constitución habla de que no puedes tener en situación de detención a una persona más de 72 horas, a menos que pongas a esa persona en manos de un juez o envíes a esta persona a un CIE para iniciar un proceso de retorno. Yo creo que ahora mismo de lo que se trata es que se refuercen los recursos, que haya una respuesta urgente, porque esta situación de incertidumbre está poniendo un peso tremendo en todo lo que es la respuesta local. No se puede dejar que estos recursos sean por la solidaridad, ¿no?, de la gente, y que esa solidaridad además se podría ver afectada por un descontrol ahora mismo de la situación. Hace falta abordar ahora mismo esa situación, no es nueva, llevamos un año viendo este incremento, sabemos que va a continuar porque estamos en temporada alta, por así decirlo, de llegadas en términos de navegación por esta ruta, que es la más mortífera. Más de 600 personas han perdido la vida en lo que va de año, así que esos recursos y ese refuerzo y esa coordinación entre todas las administraciones es esencial. María Jesús Vega, portavoz de ACNUR en España, gracias por atendernos. Gracias a vosotros. Y sobre la inmigración, también hay muchos bulos y noticias falsas que circulan por WhatsApp y también en redes sociales. Hoy analizamos algunos de ellos con Marta Cairós. Marta, cuéntanos.
Tres vídeos, Eva, que se están aprovechando de la crisis migratoria que estamos viviendo en las islas para difundir mentiras. El primero no es nuevo, pero sí que se ha vuelto a hacer viral desde la semana pasada y hay que decir que en tan solo 24 horas ha sido visualizado por más de 600.000 personas. Lo vemos. Esto ha ocurrido en una parroquia de Canarias, España, mientras estaba dando una misa. De verdad que a mí no me salen las palabras. Pues Eva, es falso, porque no es ni actual, ocurrió el año pasado y ni siquiera es una iglesia de Canarias, es de Guyana, de la costa norte de América del Sur, así que imagínense lo que han viajado estas imágenes por el mundo. El segundo vídeo, irónicamente, lo han llamado la realidad de las pateras. Como podéis ver y apreciar en las imágenes, vienen en un barquito muy comoditos y una vez que ya entran en aguas españolas, óigase bien, españolas, es cuando... Cierto es que son imágenes del Frontex, de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas, pero lo que no es cierto es que sean actuales, son de junio del año pasado y ni siquiera son aguas cercanas a Canarias, son aguas internacionales cerca de la costa italiana y las imágenes son de un dron de la Guardia Italiana y lo que recoge es el momento en el que la policía ayuda a una patera en peligro cuando trataba de llegar a Lampedusa. Y el tercero de los bulos de hoy es un audio de casi 3 minutos, pero escuchamos un fragmento. Aquí la idea es hacerlos que tengan que sean españoles, se les da los papeles y se les da todo y luego lo que se hace es introducirlos dentro de la península. Estos están repartidos por toda la península y muchos de ellos van a tener papeles. Es un acuerdo que tiene hecho nuestro gobierno con el rey de Marruecos. Ya la Secretaría de Estado de Migraciones lo ha desmentido porque no es cierto que a estas personas nada más pisar suelo español, pues se le dé los papeles y mucho menos que reciban cualquier tipo de ayuda, ni siquiera el ingreso mínimo vital. Como vemos, 3 bulos, 3 ejemplos claros de cómo se están aprovechando de la actual situación de crisis migratoria que hay en las islas para fomentar el racismo y la xenofobia. Gracias, Marta. Y para seguir tratando la crisis migratoria aquí en Canarias, solucionando este problema, mañana el ministro del Interior viaja hasta Rabat y 2 ministros viajan a Canarias. Silvia Mascareño. Sí, tras el revuelo político de las últimas horas, varios ministros visitarán Canarias mañana mismo. El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, lo hará para supervisar las labores de salvamento marítimo en Gran Canaria y también repite visita al archipiélago. José Luis Escrivá presentará junto a Ángel Víctor Torres en la sede de la delegación del Gobierno el plan exclusivo para Canarias sobre migraciones. Eso al mismo tiempo, como decías, de que el ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, visite por 7ª vez el Reino Alauí. Tiene muchos asuntos sobre la mesa, pero una de las prioridades será el control de los flujos migratorios en la fachada atlántica, es decir, la ruta hacia Canarias. Veremos lo que ocurre porque Interior ya anuncia que esta misma tarde serán trasladados de nuevo 200 inmigrantes de Arguineguín a Barranco Seco. Y una última hora en esta línea es que el Tribunal Constitucional acaba de avalar lo que ya dijo Estrasburgo en el mes de febrero, avala las devoluciones en caliente, es decir, las devoluciones en frontera de los migrantes. Cambiamos de asunto porque ya saben que en el plazo de una semana Moderna y Pfizer han anunciado que sus vacunas contra la COVID-19 muestran una efectividad de entre el 90 y 95%. Ambas se han desarrollado con tecnología ARN. Las vacunas contra COVID-19 de Moderna y Pfizer se están desarrollando con tecnología nueva. No están hechas con el coronavirus en sí. Contienen un fragmento del código genético o mRNA de una proteína en la superficie del coronavirus. Al inyectarlo al cuerpo humano, da instrucciones genéticas para combatir el virus. El doctor David Goodman Mesa de la Universidad de California explica cómo funciona. Solo codifica una proteína a la cual nuestro sistema inmune reconoce y crea anticuerpos o inmunidad celular para defendernos. Si una persona vacunada es expuesta al virus, el sistema inmunológico está listo para atacarlo. Nos falta, obviamente, ver datos a más tiempo para ver si la protección es duradera. Según Goodman Mesa, la ventaja de vacunas mRNA es que se pueden producir grandes cantidades rápidamente. Para cubrir a toda la población humana, pues vamos a ocupar de 6 a 7 billones de dosis. Entonces se van a tener que producir muchísimas vacunas. La desventaja de estas vacunas mRNA es que se ocupa mantener en refrigeración de menos 70 grados centígrados y eso va a ser
difícil para la distribución a toda la población. Esto es un factor a tener en cuenta ya que esta vacuna requiere 2 dosis. Se estima que tras recibir autorización de uso de emergencia en Estados Unidos, habrá 60 millones de dosis disponibles para fines del año, abriendo camino para otras farmacéuticas y distribución global. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles. Y otro de los asuntos que marcan la actualidad es la realización de los test de antígenos en las farmacias. Madrid y Cataluña lo han solicitado y el Gobierno de España parece que está predispuesto a ello. Aquí en Canarias de momento la situación no lo requiere porque el sistema no está saturado. Vamos a hablar ahora con el presidente del Colegio de Farmacéuticos de Santa Cruz de Tenerife, Manuel Galván. ¿Qué le parece la medida? El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha pedido un plan a las comunidades autónomas que decidan emplear este sistema. Bueno, me parece interesante. Como bien dice, la situación en Madrid y Barcelona es bien diferente a la que existe en Canarias. En Canarias, los colegios farmacéuticos tenemos elaborado unos protocolos exhaustivos de cómo sería el funcionamiento en caso de que fueran necesarios. Actualmente no es necesario y lo que sí estamos seguros es que se contará con nosotros para todo lo que haga falta, como se hace en todos los sanitarios. Ahora es importante que haya una colaboración, que haya un compromiso y una comunicación entre todos los sanitarios para erradicar la pandemia lo antes posible y ese es el trabajo que todos tenemos pendiente. ¿Son el personal farmacéutico óptimo para realizar estas pruebas? Hombre, el personal farmacéutico tiene una formación muy alta. Somos en nivel MESES 3 en la calificación europea de titulaciones, que es la superior, equivalente en tiempo y en conocimientos a una de medicina, veterinaria o ingeniería, y eso nos faculta en cierta manera. Este test son unos test especiales, una toma de muestras especiales, que no hacemos en la farmacia ni hacemos los farmacéuticos habitualmente. En su caso, si fuera necesario y las condiciones de la pandemia lo requirieran, habría que hacer una formación, unos protocolos, unos circuitos especiales en la farmacia, donde no se juntaran unos pacientes que no padecen COVID, sino que vienen a retirar sus medicamentos con estos posibles pacientes, y no todas las farmacias podrían hacerlo. Pero si hiciera falta, por supuesto, tanto la formación como la normativa, la Ley General de Sanidad, en su artículo 22-24, nos dice que las autoridades sanitarias deben contar con las farmacias para colaborar en estos programas de salud pública, o otras normativas como las profesiones sanitarias, que dice que los farmacéuticos también tenemos entre nuestras funciones, además de la del medicamento, la vigilancia de la salud pública, pues estamos ahí para hacerlo y podríamos hacerlo. Pero siempre a demanda de las autoridades y cuando las condiciones lo requirieran y fuera necesario echar una mano para que los médicos y los enfermeros que están haciendo esta labor actualmente puedan seguir haciéndolo de la manera adecuada. Hay muchos técnicos de laboratorios que se niegan a esta medida. ¿Sería porque esto podría provocar unos nuevos contagios, más descontrol? Bueno, puede ser por todo un poco. Ya digo que no es que mañana, digamos, entran las farmacias y 389 farmacias empiecen a hacer esto. Sería imposible. Imposible y no es lógico tampoco. Primero, formación, si hubiera que se den las circunstancias para que sea necesario, que estuviera, digamos, las cifras descontroladas, cosa que no pasa aquí en Canarias, no es necesario, pero si hiciera falta, con la formación adecuada para echar una mano y siempre a demanda de las autoridades sanitarias lo haríamos. En otro caso, pues lo que seguiremos es colaborando en la atención precoz, necesitamos que los farmacéuticos sigamos haciendo la extraordinaria labor que estamos haciendo para descongestionar la atención primaria, que ahora es lo importante, que la atención primaria esté descongestionada y nosotros en la farmacia hagamos nuestra labor. Manuel Galván, presidente del Colegio Farmacéutico de Santa Cruz de Tenerife, gracias por atendernos. Muchísimas gracias a ustedes. Y Estados Unidos ha dado luz verde para que la prueba rápida de coronavirus pueda hacerse en casa y tratar de frenar el aumento de casos. La autorización coincide con la recomendación de que los norteamericanos no se reúnan con familiares y amigos por Acción de Gracias. Tiene más datos Sofía Pisani. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, FDA, por sus siglas en inglés, autorizó el martes el uso de emergencia de la primera prueba rápida de coronavirus que puede hacerse en casa y ofrece resultados en solo 30 minutos. El anuncio significa un paso en los esfuerzos de Estados Unidos por ampliar las opciones de pruebas diagnósticas de COVID-19 más allá de los centros de salud y puntos de prueba. Sin embargo, el análisis requerirá prescripción médica, lo que probablemente limitará su uso inicial. Por otro lado, la ciudad de Nueva Orleans, en el sureño estado de Luisiana, canceló los desfiles de las fiestas de Mardi Gras de 2021 en medio del aumento de nuevos casos de coronavirus en casi todo Estados Unidos. El equipo especial de la Casa Blanca para el coronavirus también advirtió en un reporte semanal que hay una amplia propagación comunitaria agresiva, incesante, expandiéndose por todo el país y alcanzando la mayoría de los condados.
El repunte tiene lugar en medio de preocupaciones por el feriado del Día de Acción de Gracias del próximo 28 de noviembre, por el temor a que empeore la situación con viajes y reuniones con familiares y amigos. La mayoría de los estados han implementado nuevas restricciones, como la venta de alcohol en bares y tiendas solo hasta las 10 de la noche. Desde Washington les informó Sofía Pisani de La Voz de América para Televisión Canaria. Continúan los problemas en Estados Unidos con el traspaso de poderes. A Donald Trump le quedan 62 días de mandato y sigue poniendo trabas, no reconoce la derrota y toma decisiones que sorprenden. María Rosman, como todas las semanas analizamos contigo la actualidad norteamericana. ¿Preocupa el traspaso de poderes? Hola, buenas tardes. Así es, realmente hay una preocupación bastante grande porque ya han pasado muchos días desde las elecciones y todavía estamos en estas circunstancias en las que el presidente Trump no admite la derrota. Es más, sigue diciendo que se va a quedar en la Casa Blanca otros 4 años. Esto, imagínate, en esta situación de coronavirus y todo lo que está ocurriendo, pues es realmente preocupante. María, también estos días se ha escuchado mucho sobre el exalcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani, que tiene una relación laboral especial con Donald Trump. Sí, se ha hablado muchísimo porque, como sabes, el presidente Trump pues sigue poniendo recursos y tratando de alguna manera impugnar estas elecciones, y para ello ha contratado a Rudy Giuliani, quien de paso está cobrando $20.000 diarios al presidente por representarlo. Y en estas cosas que está diciendo Rudy Giuliani, que hasta ahora no tienen ningún tipo de evidencia ni de base, curiosamente nosotros aquí en España ni nos enteramos, y sin embargo nos ha metido en el potaje porque se ha dedicado a decir que parte de los votos se han enviado a Barcelona y que aquí en España los hemos desaparecido, ¿no? Entonces, imagínate hasta qué punto la locura que ahora mismo se está viviendo en Estados Unidos con respecto a la posición del presidente y de sus allegados, pues realmente no tiene ningún tipo de base. Es increíble lo que está pasando, ¿no? María, ¿qué pasaría si el presidente Trump decidiera no abandonar la Casa Blanca? Pues esa es la pregunta del millón, realmente. Nos la estamos haciendo todos y es algo que hay diferentes hipótesis realmente. Todos esperamos que cuando llegue Navidad se vaya a Mar el Lago como se suele ir y no vuelva para evitarse la vergüenza, por ponerlo de alguna manera, el desalojo. Realmente no tendría por qué ser así, sería un traspaso de poder, pero como se niega y hasta ahora está con esa pataleta que tiene el presidente, si no se quiere ir a las 12 del mediodía del 20 de enero, lo tendrán que sacar a la fuerza, el servicio secreto, y bueno, esperemos que no lleguemos a esa situación que realmente va a poner a Estados Unidos en una situación tan vergonzosa para el resto del mundo verlo, ¿no? Y el presidente electo Joe Biden sigue esperando. ¿Qué problema se está encontrando? Se está encontrando con un problema gravísimo, y es que el presidente Trump, antes de irse, está intentando abrir todos los frentes posibles, como dicen allí, todos los fuegos posibles para que sea imposible para el nuevo presidente apagarlos. Y entre ellos, bueno, estamos viendo que el tema del coronavirus, al no hacerse este traspaso, va a arriesgar la vida de muchísimos más estadounidenses. Ya sobrepasamos los 250.000 fallecidos en estos 10 meses y para final de año se espera que sean 300.000, con 178.000 casos diarios nuevos. Y al no hacerse este traspaso, por mucho que tengamos la vacuna de Pfizer, por mucho que tengamos la de Moderna, si no se conocen los planes que tiene ahora mismo la administración, si es que los tiene, porque el presidente Trump lleva 5 meses sin ir a las reuniones sobre la pandemia, si existe realmente un plan para la distribución de la vacuna, pues habrá que conocerlo y lo tendrá que saber el presidente que entre para... Esto es lo que tiene que coger en marcha, no se puede parar el país para hacer este traspaso el 20 de enero y a partir de ahí empezar a ver cómo se va a distribuir esta vacuna, si ya la tenemos lista para ello, ¿no? María, vamos ahora a escuchar al expresidente Barack Obama. Está de actualidad con la publicación de su libro. A la cadena CBS ha dado una entrevista en exclusiva y ha sido muy crítico con las acusaciones de Trump sobre el proceso electoral que el presidente ha calificado de fraudulento. Vamos a escucharlo. No pensaron que hubiera ningún fraude porque no dijeron nada durante los primeros 2 días, pero hay daño en esto porque lo que pasa es que el traspaso pacífico del poder, la noción de que cualquiera de los que llegamos a un cargo de elección sea cazador de perros o presidente, somos servidores del pueblo, es un trabajo temporal. No estamos por encima de las reglas, no estamos por encima de la ley, esa es la esencia de nuestra democracia. Y otro tema que preocupa, como bien estabas comentando, María, a los estadounidenses es la situación de la pandemia, porque en los últimos días se han registrado ya los peores datos y se superan los 11 millones de contagios. Así es, y como estaba comentando el antiguo presidente Obama,
al no hacerse este traspaso de poder, pues estamos viendo que la democracia en sí pues está sufriendo en Estados Unidos con todas las consecuencias que ello vaya a acarrear realmente, ¿no? En el tema de la pandemia y con respecto a las vacunas, sabemos que esas dos vacunas hasta ahora nos están diciendo pues que tiene esa probabilidad de 90-95% y que no tienen muchos efectos secundarios, pero por ejemplo el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, ha dicho que por mucho que la apruebe la FDA, que es la agencia de medicinas y alimentos de Estados Unidos, hasta que ellos no comprueben por su propia cuenta que realmente es segura para la población, no la van a administrar por mucho que lo diga el presidente Trump. Muy bien, pues gracias María, estaremos muy pendientes de toda la actualidad y la próxima semana volveremos a vernos. Y miramos ahora a Venezuela porque la economía sigue en caída libre. Los expertos advierten que el bolívar es irrecuperable. En tan solo una semana ha perdido el 27% de su valor. Tiene más datos Adriana Núñez. Economistas advierten que el bolívar, la moneda nacional, es irrecuperable. En tan solo una semana ha perdido su valor un 27% frente al dólar y por ende su poder de compra. En este país, la mitad de las transacciones se hacen en monedas extranjeras, la mayoría de ellas en dólares. Pero si usted viaja a ciudades fronterizas puede pagar con pesos colombianos o con el real brasilero. Esta semana la agencia de noticias Bloomberg reveló que el gobierno en disputa de Venezuela convocó a los gerentes de diferentes bancos nacionales para estudiar un eventual plan de dolarización del cual no se tienen detalles y del que el presidente en disputa, Nicolás Maduro, tampoco ha hablado. Lo que sí ha dicho Maduro en repetidas oportunidades es que no se va a dolarizar formalmente. El país sí ha dicho que si se cambia la moneda será por otra nacional. Hay que recordar que desde el año 2005 el bolívar, la moneda local, se le han quitado 8 ceros, pero esto no ha evitado que las cantidades, los montos, los precios en Venezuela sean prácticamente impronunciables y ello se debe a que este país suma ya 3 años en hiperinflación y 6 años en recesión económica. En Venezuela cualquier persona puede hacer sus presupuestos en dólares, desde un pintor, un albañil, también lo hacen ingenieros, muchas personas, odontólogos, trabajadores de la salud hacen sus presupuestos en dólares, pero los salarios en este país siguen siendo en bolívares y son los más bajos de la región. Desde Caracas, Venezuela, les informa Adriana Núñez, Rabascal de La Voz de América para Televisión Canaria. Los restos del huracán Iota, ahora convertido en tormenta tropical, han dejado inundaciones a su paso y pueblos completamente incomunicados. Algunos de los afectados han perdido sus casas y tuvieron que ser realojados a zonas más seguras. Estas son imágenes que desde el aire muestran el paso del huracán Iota por Centroamérica. Las fuertes lluvias no dejarán Colombia, ya que a este se le suma otro temporal conocido como la Niña. Las graves inundaciones han hecho que muchas personas sean evacuadas. En la isla de San Andrés se han reencontrado con sus familiares. Lágrimas de alegría por ver que están todos a salvo, aunque si echan la vista atrás, sienten que lo han perdido todo. O sea, al perder todo, ahí estaba todo el ahorro de la vida de nosotros. Llevamos ya como 30 años viviendo aquí en esta casita. Y que nos tocó vivir la muerte y a la vez a la vida. Recuperar la zona no será tarea fácil. Sabemos que el reto de la reconstrucción será enorme debido a la destrucción total de mucha infraestructura. Nosotros hemos venido hablando de un plan de 100 días de reconstrucción, tal vez nos va a tomar un poco más de tiempo. En Honduras, más de 70.000 personas han sido evacuadas por las lluvias torrenciales que han dejado las calles anegadas de agua. Iota se redujo a tormenta tropical. Por contra, los daños siguen siendo incalculables. No que vengan con arroz y frijoles y manteca ahí, aquí es necesario que traigan ya la comida preparada para esta gente, para estos niños que hay acá, porque si traen arroz y frijoles, ¿esta gente dónde va a cocinar eso? Vientos con gran fuerza azotan Nicaragua, que unidos a las fuertes lluvias dejan este panorama desolador. Las casas destruidas, ahora ¿en qué voy a dormir yo? ¿Dónde van a dormir los niños? Los restos de Iota provocan inundaciones repentinas que amenazan con nuevos deslizamientos de tierra y más daños materiales. Y un ejemplo de cómo ha arrasado Iota lo encontramos en la isla colombiana de Providencia. Van a ver la diferencia de la isla paradisíaca que era y en la que se ha convertido. Muchos describen a Providencia como el oasis de los 17 kilómetros, un lugar de aguas cristalinas y una arquitectura caribe, una belleza natural que se veía así, con techos de colores y un verde exuberante. Pero el huracán Iota cambió esa imagen por la de una isla en la tragedia. Estas fotos evidencian el antes y el ahora de este paraíso colombiano en el Caribe. Esta era la vista aérea antes del paso del fenómeno natural. Hoy se ve así: destrucción,
casas sin techo, edificaciones caídas, una imagen que deja ver ese 98% de daños en la isla. Ya en tierra, la situación es más desoladora. Lugares como este, cabañas dedicadas al turismo y llenos de verde, se convirtieron en un tumulto de madera y vegetación arrasada por los vientos. Fachadas que llamaban al descanso, hoy están en medio de la destrucción y de los árboles caídos. Ya en la parte urbana, lo que fue un supermercado de 2 pisos se convirtió en un lugar totalmente destruido, sin techos, sin ventanas, como si se tratara de una demolición. Las calles, que antes mostraban una isla transitable, se convirtieron en calles de escombros, con restos de redes eléctricas y casas que se fueron abajo. Pero como los mismos providencianos han dicho, se levantarán, pues lo que se perdió se puede volver a construir. Volvemos a la redacción para ver en qué se está trabajando en el Telenoticias 1. Itziar Pérez. Así es, Eva, porque veremos cómo la Guardia Civil está investigando a un motorista que circulaba por Tenerife a unos 150 kilómetros por hora y finalmente acabó estrellado y chocado contra otro coche. Por cierto, unas imágenes que han sido publicadas por nuestros compañeros del periódico El Día. También iremos hasta Argaga porque allí el Instituto Geológico y Minero de España está analizando a través de un dispositivo dron cómo evitar nuevos desprendimientos y también cómo estabilizar el talud. Y por otro lado iremos hasta las piscinas de las Lajas en Gran Canaria, ya que allí los vecinos y la policía local han rescatado a una mantarraya que había quedado atrapada en una de esas piscinas. Finalmente fue puesta de nuevo en libertad en su hábitat natural. Lo veremos como no a partir de las 2:30 en el Telenoticias 1. Gracias, Itziar. Y más de 100 maniquíes han sido instalados en la plaza del centro de Múnich para pedir más atención sobre las personas que están sufriendo la crisis del COVID-19. Cubiertas al completo por cintas rojas y blancas, estas figuras simbolizan el distanciamiento social que está provocando esta pandemia, en muchos casos provocando problemas sociales. Incluso a algunos maniquíes le faltan sus extremidades. Con ello, su creador ha querido representar las limitaciones de movimiento interpuestas por los gobiernos. Y les contamos la historia de unos pequeños osos. Estos que van a ver son 5 ejemplares procedentes de distintas partes de Turquía que no han sabido adaptarse a la vida en libertad. Para evitar una muerte segura, los pequeños fueron trasladados al Centro de Rehabilitación y Protección de Vida Silvestre en Bursa. Como ven, los cuidadores los están alimentando con una dieta alta en proteínas y frutas. La reserva cuenta ya con 71 ejemplares. Y el Oceanográfico de Valencia está de cumpleaños. Kailu es el bebé beluga que acaba de celebrar su 4º aniversario. El cetáceo mide casi 4 metros, su peso ronda los 500 kilos y todos los días se come casi 20 kilos de pescado. En fecha tan especial, sus cuidadores le han preparado una tarta de hielo, gelatina y patas de pulpo. En estas imágenes se puede ver que Kailu nació en cautividad junto a sus padres. Y la Compañía Nacional de Danza, bajo la dirección de Joaquín de Luz, regresa al Teatro Real de Madrid con las coreografías Apolo y White Darnex. La compañía vuelve tras 2 años de silencio y con piezas de alto nivel. El Real acogerá las funciones a partir de esta noche con un aforo acondicionado por la COVID del 67%. Y en Madrid se ha inaugurado una exposición del artista tinerfeño Óscar Domínguez. Titulada El triple trazo, se trata de una veintena de obras que el artista realizó con la técnica conocida como triple trade, en uno de los periodos más interesantes del pintor, tanto por su coherencia estilista como por su originalidad. Es la primera vez que se dedica a una exposición exclusivamente centrada en torno a este relevante momento de la obra del artista canario. Nosotros terminamos aquí, se quedan ya con toda la actualidad en el Telenoticias 1.